Buenas noches, mi nombre es Gustavo Monsalve, soy estudiante de la licenciatura de Filosofía del CEAD de acá de Dos Quebradas. Hago parte del programa de Antropología y como parte de la formación se nos ha pedido el análisis de un capítulo del libro Antropología a la Cultura de Consuelo Martínez y María Ojea de la editorial Press, fechado en el 2001. Para este ejercicio se nos ha pedido un estudio, una crítica sobre las características culturales y sociales, sus diferencias y sus definiciones. Empecemos diciendo que la cultura tiene una definición difícil de dar por parte de la antropología. En ella se concibe que se debería de tener un término que adapte o que reúna todas las condiciones del comportamiento humano que son basadas en el aprendizaje, y esa cultura, esa unión de términos se relacionan o se juntan o se interrelacionan con la palabra cultura. La palabra cultura o la definición de cultura eh, incluye un conjunto de términos o de conductas adquiridas en un entorno social, pero siempre aprendidas. O sea, se aprende, la cultura se aprende. La cultura es innata del ser humano, es una conducta racional. Los animales no manejan un concepto cultural, manejan unos conceptos distintos al cultural. Este conjunto de productos de aprendizaje de una sociedad se ha clasificado, se ha dividido en dos grandes vertientes, una vertiente materialista y una vertiente mentalista. La vertiente materialista se basa en el hecho de que la cultura se adquiere por aprendizaje, como ya le hemos dicho, de una manera observacional, es decir, observamos una situación, la capturamos y con ello aprendemos. La parte ya mentalista lo que habla es de una abstracción. Se abstraen las cosas de sus objetos y se lleva a un entorno social donde se comparte y se aprende. Eh, hay quienes no están de acuerdo con esa parte de la abstracción y como la parte cultural propia de cada sociedad. Dice que todos los individuos no conocemos el 100% de nuestra cultura y solo hacemos parte de una de ellas. Y eso haría difícil comprender claramente que alguien explique exactamente toda la parte cultural. Hay unos puntos básicos que juntan o se fundamentan o están en ambas mentalidades o en ambas vertientes, tanto materialistas como mentalistas. Es que la cultura es un comportamiento de un grupo social. Todos los aspectos responden a un modelo único. La cultura es dinámica, la cultura cambia, responde a símbolos adecuados y determinados, y se desarrolla en una vida social grupal. Mm, Eso en cuanto a la cultura. Ahora, hablar de sociedad, definir sociedad, a diferencia de la cultura, la sociedad es el grupo de individuos que se reúnen con un bien común y lo que buscan es favorecer los intereses comunes. Existen diferentes sociedades, agrupaciones que lo que buscan es cohesionarse con una idea común. Dentro del marco de las sociedades hay ciertas definiciones que debemos conocer. Una de ellas es la enculturación. La enculturación se conoce como el proceso tras el cual una generación aprende de la generación anterior, o sea, una generación mayor deja su legado a unas generaciones menores y de ahí el aprendizaje continuo y la continuación de su legado. El relativismo cultural se refiere a cuando una sociedad es única, es individual, es propia, pero tiene la capacidad de ser similar a otras sociedades o diverger de otras sin perder su autenticidad. Eso es lo que se conoce como relativismo cultural. Y el término de etnocentrismo es aquella capacidad que tienen las sociedades de favorecerse a sí mismas, de hacer de sí misma su prioridad, o sea, de que cada sociedad es más importante que las demás. Ahí, por último, cabría, eh, hay unas constantes que determinan la cultura.
que se han catalogado en varios aspectos que son comunes al ámbito cultural. Estos son el habla, los restos materiales, el arte, la mitología, los conocimientos científicos, las prácticas religiosas, la familia, los sistemas sociales, la propia el gobierno y la guerra. Estas determinantes constantes de las sociedades son las que las fundamentan y las que las individualizan y las hacen unas diferentes a las otras. Un concepto muy amplio, muy difícil de explicar en tan poco tiempo, pero muy interesante en su elaboración y explicación. Muchas gracias.